Hola, bienvenidos a Boy Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hoy vamos a aprender a atar una caña, es decir, a convertir una pala en una caña perfectamente montada que luego podremos raspar a nuestro gusto. Del raspado hablaremos en otro vídeo. Para atar la caña podemos utilizar diferentes tipos de nudo, también pueden variar las dimensiones, la longitud total. Yo os voy a explicar la forma en que yo lo hago, que me parece que es bastante sencilla y a mí me da muy buenos resultados. Manos a la obra. Bueno, para raspar una caña el primer paso es afilar un poco las dos puntas de la pala. Esto tiene como objetivo que se adapte mejor a la forma ovalada del tudel y también que no haya saltos en el atado, que no haga bultos. Para eso vamos a coger la navaja y, como si la estuviéramos raspando, ya veis que el gesto, el movimiento de las manos es igual que en el retoque que os proponía en otro vídeo, hasta que la punta ya quede al mínimo. En este caso, si se os saltara alguna astilla, tampoco pasaría. Si no es una cosa exagerada, por supuesto, no pasaría nada. Bueno, más o menos así. Y lo mismo en el otro lado. Aquí podéis quitar sin miedo. Si tenéis alumnos pequeños que os da miedo que ande con la navaja, lo que podréis hacer es esto mismo que estamos haciendo, pero con un papel de lija fino, y simplemente pasarlo hasta que quede, ya veis, la forma es muy afilada. Vale, vamos a coger el tudelero y vamos a coger el tudel. Si el tudelero me parece importante cuando estamos retocando una caña, porque tenemos un apoyo más firme, etcétera, lo es aún más cuando la estamos atando, porque ahora sí que vamos a necesitar hacer cierta fuerza. Lo colocamos aquí. Un lápiz nos va a venir bien, sobre todo al principio, y una regla. Yo suelo atar las cañas a 74 milímetros, en un tudel de 47, y la caña atada a 74. Luego, una vez que la raspo, el último milímetro lo suelo cortar, se queda terminada a 73. Esto depende de cada uno, de vuestra forma de tocar, del raspado que vayáis a hacer. Se pueden usar tudeles también de 46, hasta de 45. Eso ya depende de vosotros, tenéis que ir probando. Bien, vamos a medir la caña desde donde empieza el tudel, y abajo, hasta donde quiero que termine. Mira, casualidad, 74. Fijaros cómo estoy agarrando. Lo mismo que os dije en otro vídeo, que es importante cómo sujetamos las herramientas, los gestos que hacemos. Tengo estos dos dedos que me permiten mover la pala hacia arriba y hacia abajo. Otros prefieren dejar las palas ya inmovilizadas con un trocito de plástico, incluso con un trocito de una pajita de refresco. La metes por aquí y la caña ya se queda quieta, la pala. Yo prefiero dejarla así porque luego, ya vais a ver, me permite corregir si no está bien simétrico por los dos lados el montaje. Bueno, antes tenía demasiada suerte, ahora ya no es 74, ahora serán 76. ¿Ves? He bajado un poquito, ahí estoy en 74. No es imprescindible, pero sobre todo al principio sí que es buena idea marcar dónde termina el tudel. De forma que así vamos a tener luego cuidado de no sobrepasar esa marca con el hilo. Porque si ocurriese, tendríamos el problema de que al sobrepasar el punto de apoyo que ofrece el tudel, estaríamos ahogando la pala, incluso la podríamos partir al hacer fuerza. Bueno, damos por buena esta longitud. Fijaros en el hilo. Le he puesto una bobina un poco más pequeña que la que trae de fábrica y con tope a los dos lados. De esta manera puedo hacer fuerza y evito el riesgo de que se deshilache, que ocurre muchas veces cuando agarramos la bobina grande, que poco a poco acaban saliendo todas las vueltas. Vale, dicho lo cual, voy a hacer una primera vuelta más o menos 3 milímetros por detrás de esa marca que he hecho, o por detrás del tudel, si no habéis hecho la marca. Y vamos a procurar que de los dos lados esté más o menos igual de cerrado. Este lado está un poco más cerrado, este está un poco más abierto. Como tengo estos dedos libres, puedo desplazar hacia el lado que está más abierto, hasta que están más o menos igual. Ahora voy a dar otras 2 o 3 vueltas, siempre sin sobrepasar el límite del tudel, pero no estoy apretando nada.
Esto es simplemente para que se sujete. Y vuelvo a verificar. Este lado está un poco más abierto. Vale, pues voy a desplazar un poco hacia ese lado. Tened mucha paciencia y tenéis que inculcársela a vuestros alumnos. Porque si ahora montamos un poco de espalda, luego va a perder aire, el raspado no va a funcionar, va a ser la fuente de muchos problemas que habríamos evitado en este momento. Paciencia. Bueno, ahí está bien. Vale. Y ahora vamos a verificar que en este sentido también sea simétrica. Está bastante recta, pero un poco hacia este lado, hacia mi izquierda. Ahí la puedo corregir un poquito. Bueno, digamos que está bien. Y ahora es cuando puedo apretar. Estas vueltas están solo sujetando, no tienen mucha tensión ahora, no están adaptando todavía demasiado la pala al túnel. Ahora lo que voy a hacer es estirar, pero tanto con la mano derecha como con la izquierda. Fijaros, el hilo viene de un punto de apoyo firme, que en este caso ha sido la pata de la mesa. Podría ser el pomo de la puerta, podría ser un radiador, cualquier cosa que os ofrezca un punto que permita mantener un poco de tensión, como tenemos ahora, o mucha más. ¿Oís? Ahí, ya tengo más tensión y esto ya está haciendo que las vueltas de hilo se aprieten sobre la pala. Lo mismo hago con la mano derecha. Estoy tirando hacia mí con las dos manos. ¿Vale? Ahora voy a hacer las vueltas que falten hasta la marca que he hecho con el lápiz. Falta una, que es esta. Bien, y ahora viene lo complicado. En otro vídeo veremos cómo trabajar esto sin tanta complicación. Esta última vuelta vamos a pasarla aquí, a que sea la primera. Ya estamos sujetando esta de aquí. Conviene mantener la misma posición, pero tampoco es imprescindible porque el hilo ya se sujeta a sí mismo. Y vamos dando vueltas, procurando que queden todas bien pegaditas. No solo por estética, ¿veis? Esta se había montado, mejor echar para atrás. Ahí. No solo por estética, decía, también es para que se adapte mejor y de forma más progresiva la pala al tudel. Ahí sigo. Ya os digo, en otro vídeo os explicaré con más detalle este nudo que hago para que vuestros alumnos lo puedan practicar sin tener la pala, sin estar pendientes de tantas cosas como estamos ahora. Bueno, podríamos seguir haciendo vueltas hasta el corcho o podemos parar aquí. Yo paro aquí y pongo este dedo para inmovilizar estas vueltas, ya no se me suelta. Y vamos a hacer dos nudos. El primero consiste en dar una lazada alrededor de los dedos, ahí, y vamos a meter esa lazada por la caña, con la punta de los dedos hacia arriba, en el sentido de la caña. Si hiciéramos al revés, no se formaría un nudo. Vuelvo a hacerlo, metemos ahí y esta lazada del nudo pasa a ser la primera lazada de abajo. Ahí, ya está. Este es un nudo simple, ya se queda sujeto, pero es muy poco estable, se nos soltaría muy fácil. Vamos a hacer el nudo definitivo, que es simplemente aproximar los dos cabos de las dos partes del hilo para que se enrosquen sobre sí mismas. Si no, le podemos ayudar, si no lo hiciera por sí solo, haciendo así. ¿Ya veis? Vuelvo a hacer. Este me queda un poco largo. Ahí está. Y esta lazada que se me ha creado, también la metemos. La metemos por la cabeza, por la punta de la caña. Y también pasa a ser la primera lazada. Sujetamos el hilo que sobra y solo nos falta apretar. Hacia nosotros, hacia adelante, hacia atrás. Tampoco hace falta apretar muchísimo, lo suficiente, digamos. Y lo importante, lazada hacia adelante y el último tirón hacia nosotros. Ahí ya nos queda, escuchad, nos queda un nudo firme, duro, y sobre todo, lo que me parece interesante de este tipo de atado, nos queda la cuerda libre. Aquí podríamos hacer otra caña más y luego a continuación podríamos hacer otra más. Ya veis, los pasos a seguir son fáciles de explicar, pero lógicamente requieren mucha práctica.
os animo a poneros a la labor y enviarme vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene.